Ponga una mano hacia el cielo, en su corazón, y pidamos en este momento sabiduría y revelación del Padre para que podamos entender y comprender lo que Él tiene preparado para este hermoso día para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tu provisión espiritual, material, psicológica, Señor, emocional para cada uno de nosotros. Pedimos, Señor, que sea tu revelación de lo alto para cada uno de nosotros, para poder entender y comprender, Señor, cada uno de los tesoros y principios que tienes preparados para este día, para cada uno de nosotros. A ti sea toda la gloria y la honra, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. En las últimas 4 semanas hemos tenido unas enseñanzas espectaculares. Semana tras semana ha sido el Señor hablándonos de una manera especial. El pastor Marco nos recordaba de que cuál era nuestra cultura. Nuestra ciudadanía es celestial y por ende nuestro caminar debe ser como ciudadanos del reino, de ser esos embajadores de la luz. La pastora Georgina nos hablaba sobre la libertad en Cristo. El vivir conforme a esa libertad que hemos obtenido en el Señor. El pastor Juan Manuel nos exhortaba a pedir sabiduría divina. Y nos relataba sobre Salomón. Pero incluso el mismo Salomón puso a un lado la sabiduría divina y se enfocó en la propia y desvió lo que había preparado para él. La semana pasada el pastor Ardenson nos señalaba que estamos en un continuo desafío. ¿Cuánto se siente que semana tras semana como que no ha terminado una cosa y ya ha empezado otra? Y que nos sentimos que, wow, como que ya no puedo más, como que queremos lanzar la toalla, como que, Señor, ¿y hasta cuándo? ¿Cuántos se han sentido así? Hoy vamos a combatir el cómo afrontar estos desafíos. Porque a veces nos gozamos y hablamos cada palabra y decía, esto, wow, me anima esto. Pero ¿cómo vamos a afrontar esos desafíos? El de no lanzar la toalla y decir, bueno, hasta aquí, Señor. Sino que cada uno podamos estar firmes delante del Padre, delante de las circunstancias adversas y de poder decir que vivimos de gloria en gloria, de victoria en victoria, porque el que está en nosotros es más fuerte que el que está fuera en el mundo. La palabra en Isaías 41:10 nos declara lo siguiente: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por esta palabra? Porque aquí no es que vengo a decirles cuáles son los tips que debemos hacer para poder afrontar los desafíos. Porque a veces decimos, ¿cómo lo afrontamos? Las circunstancias de cada quien son distintas, son únicas. Pero el Señor nos dice, no temas, yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¡Wow! Y el versículo clave de esta disertación es Efesios 6:13, que nos dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo esto, estar firme. Algunos dirán, como que todos los días son malos. Porque no ha terminado una circunstancia y aparece otra. Y a veces como que nos cansamos. Dios mío, y viene, no ha terminado esto y se presenta otra. Pero hay que entender algo. La palabra declara en Filipenses 1:6 que Él comenzó una buena obra en cada uno de nosotros. Y nos está perfeccionando día tras día, durante todo el día, hasta el final de nuestros días. ¿Para qué? Para alcanzar la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Entonces, si usted se siente agobiado, si usted se siente cansado de tantas cosas, gócese. Porque está en medio del proceso de perfeccionamiento que el Señor está haciendo contigo. Dele un fuerte aplauso al Señor. Porque dice, tomad
toda la armadura de Dios. Pero no es que tú te levantes en la mañana, bueno, hoy me pongo el yelmo, me pongo los zapatos del evangelio, me pongo la coraza de justicia, el cinto de la verdad, cargo mi escudo de la fe, la espada de la palabra y ya. No es el de levantarte cada día y colocarte eso. No, ya lo tenemos. Cuando recibimos al Señor en nuestro corazón, Él ya nos dotó de esa armadura. Lo que necesitamos ahora es caminar conforme a esa armadura, vivir conforme a esa armadura. El yelmo de la salvación, sí, ya lo recibimos cuando obtuvimos la salvación a través de recibir al Señor en nuestro corazón. El poder caminar en justicia, en santidad, en verdad, es una responsabilidad de cada uno de nosotros como creyentes. Porque dice, ¿cuál es nuestra cultura? Nuestra cultura es la celestial, una cultura de reino. Y nosotros debemos ser referentes, como decían los niños. Jesús es la luz. Y ya la luz está en nosotros. Dice la palabra, ya no soy yo, sino que Cristo mora en mí. Y si es la luz, entonces cada uno de nosotros somos esa luz. Como decía Amanda, somos faro de luz a las naciones. ¿Cuántos somos referentes? ¿Cuánto estamos alumbrando el camino para otros? Pero debemos accionar. En 1 Timoteo 6, 12 nos dice la palabra: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Y qué es pelear la buena batalla de la fe? Es vivir conforme a la palabra. Pero, ¿cómo vamos a vivir conforme a la palabra? Cuando no solamente seamos oidores, sino también hacedores de la misma. De que semana tras semana nos están enseñando principios, herramientas. Porque a veces decimos, wow, la palabra del domingo fue poderosa. Y en los grupos de conexión estamos haciendo un repaso, un reforzamiento de lo que se dijo el domingo. Y a veces preguntamos, ¿cuál fue la palabra del domingo? Se me olvidó. Pero si decimos, wow, qué palabra tan poderosa, y ya salimos aquí, se nos olvida. Debemos poner en práctica cada principio de la palabra, como dice el pastor Juan Monel, que tomar esa palabra, no solamente ponerla en nuestro corazón, sino ponerla por obra. Para poder accionar, ese es pelear la buena batalla. Pero leyendo el Salmo 37, pero me gustó mucho la nueva la traducción lenguaje actual. Dice lo siguiente: cuando a Dios le agrada la conducta de un hombre, lo ayuda a mantenerse firme. Tal vez tenga tropiezo, pero no llegará a fracasar porque Dios le dará su apoyo. ¡Wow! Cuando yo leí esto, yo pegué un brinco. ¿O no le da ganas de pegar un brinco con esta palabra? Se la repito, yo creo que algunos como que no, lo leí muy rápido. Dice, cuando a Dios le agrada la conducta de un hombre, lo ayuda a mantenerse firme. Porque a veces pensamos, no, es que Dios me ayudará, pero que Él se encargue. Yo no hago nada. Yo espero a ver qué sucede. No, necesitamos nosotros accionar. Necesitamos nosotros vivir conforme a esa palabra que nos está dando el Señor. Porque ¿con quién nos asociamos? ¿Con quién andamos? Porque hay un adagio popular que dice, dime con quién andas y te diré, no lo sabemos. Pero ¿sabes que este adagio está en la palabra? Dice en Proverbios 13:20, el que anda con sabio, sabio será, mas el que se junta con necio, será quebrantado. Ay, ay, ay. Uy, uy, uy. Porque ahí podemos ver quiénes son sabios y quiénes lo son. Pero ¿quiénes no son sabios? Las personas inmaduras. Porque algunos piensan que si tienen 10, 15, 20, 30 años en la iglesia ya alcanzaron madurez. Algunos se creen que eso es divino, que con el tiempo se ponen más divinos. No, la madurez no te la da el tiempo que tú tengas en el Señor.
La madurez te la obtienes cuando tú vives conforme a la palabra del Señor. Porque si le dedicásemos un versículo, cada día para ejecutarlo, no nos da la vida. Porque la palabra, según Reina Valera, tiene 31.104 versículos. Si le dedicásemos un versículo a cada día para ponerlo por obra, no nos da la vida. Cuando tú divides 31.104 entre 365, da 85 y dele. 85 años. Si empezamos hoy, por lo menos si yo empiezo hoy, no llego. Ahora, de aquí a 85 años, ahora, vamos con los capítulos. Vamos a dedicarle un capítulo por semana. Son 1.189 capítulos. Entre 52 semanas, estamos hablando de son casi 23 años. Pero cuando termine esos 23 años, ¿será que me acuerdo del primero? Entonces necesitamos vivir continuamente conforme a la palabra del Señor. De que semana tras semana, cada principio que estamos recibiendo, debemos ponerlo por obra. Es necesario. Porque aquí el poder afrontar los desafíos de la vida no es un plan de contingencia. ¿Qué vas a hacer cuando te sucede esto? ¿Por qué? Porque las circunstancias de cada uno de nosotros son distintas. Uno en menor grado, otro en mayor grado. No podemos hacer como una receta. ¿Qué es lo que hay que hacer en caso de? No. Es enfocarse en la palabra. Necesitamos el enfoque. Proverbios 21:5 nos declara: los pensamientos diligentes ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Porque el inmaduro viola los principios y cree que nada le sucederá. Es decir, hace las cosas deliberadamente. Yo puedo hacer lo que sea. Total, Dios es amor y Él me va a perdonar. Entonces, eso es actuar inmaduramente. Porque si Él comenzó una buena obra y nos está perfeccionando día tras día, durante todo el día, hasta el final de nuestros días, es que cada vez vamos a ser mejores. No es regresar a como era antes. Porque dice la palabra: en Cristo somos nueva criatura. Nuevo es nuevo. Las cosas viejas pasaron, ahora son hechas nuevas. Wow. Pero cómo nos encanta llevar la maleta del pasado. Necesitamos hacer todo nuevo. El inmaduro actúa de forma caprichosa, no busca el consejo, no sabe esperar. En la multitud de consejos está la sabiduría. Pero el consejo se busca antes de actuar, no después de. Hay discípulos que vienen: pastor, me pasó esto, ¿qué consejo me da? El consejo se busca antes de, no después de. Entonces ya cuando has hecho la acción, estás comunicando, no estás pidiendo consejo, porque ya accionaste. Dice la palabra que nosotros debemos ser partícipes a nuestros líderes de las decisiones que tenemos. El inmaduro reacciona de forma impulsiva, sin meditar ni medir consecuencias. Estamos acostumbrados a responder rápido. Nos están hablando con nosotros y estamos de una vez respondiendo sin meditar. Y no aplicamos Filipenses 4:8, que nos dice que pensemos en todo lo bueno, en lo verdadero, en lo buen nombre, en lo que es digno de confianza. ¿Será que realmente pensamos y meditamos antes de responder? Porque si somos rápidos, no estamos siendo tardos para oír. Que no escuchamos, estamos respondiendo al momento. Es como una traducción simultánea. No pensamos y a veces ni medimos consecuencias. Y hay cosas que no se reversan.
El inmaduro maneja su vida de acuerdo a lo que le gusta y de acuerdo a lo que le conviene, no conforme a los principios. Es que esto sí me conviene, esto sí me parece, pero esto no. Y la palabra es clara en algunas cosas. Dice la palabra, los que están escritos, ninguna condenación hay. Wow, yo me apego a eso. Pero dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso como no me gusta mucho. No, hay que actuar conforme a los principios, no conforme a lo que uno le parece que es. El inmaduro se maneja por emociones y no por obediencia. Para ser obedientes necesitamos acatar normas y ser sumiso, ser sujeto y sumiso. Hay uno dice, mi pastor es Jesús, yo no le obedezco a hombres. Hay algunos que dicen así. Es más, hay algunos que dicen, no, mi pastor es el apóstol, yo me resuelvo con él. Aquí los pastores merches son los que están ahorita frente a la iglesia, los apóstoles no estaban presentes. Si vamos a eso, la pastora Georgina y mi persona somos los pastores con más antigüedad. El pastor Marco tiene menos tiempo como pastor que yo y es menor que yo de edad. Entonces yo pudiese decir, él es menor que yo y tiene menos tiempo como pastor, yo no me voy a sujetar. Pero resulta y pasa que él fue designado como autoridad en la iglesia. Y como no está el apóstol, yo tengo que sujetarme y obedecer a los pastores merches. Porque ellos fueron designados como autoridad. Así tengan menos tiempo que yo. O yo no me voy a sujetar a la pastora Georgina porque es mujer. No, entonces tenemos que hacer las cosas por obediencia. ¿Y obediencia a quién? Al Señor. No estar como así, si así me parece o no. Porque es difícil llegar al destino cuando no sabemos hacia dónde nos dirigimos. Y más difícil es afrontar los desafíos si no estamos preparados. Porque a veces pensamos, el pastor Juan Manuel decía, pidan sabiduría, y pensamos que la sabiduría es como que algo que se pide. Señor, dame sabiduría. Ya, vamos a gastarla. No, es que eso hay que forjarlo. Porque la sabiduría es el ejercicio práctico del conocimiento. Y a Salomón se le dio bastante. Pero ¿qué pasó en él? Su propia sabiduría fue la que creció. Y se desvió. ¿Y será que bajo qué sabiduría nos estamos nosotros rigiendo? ¿Sobre la divina o sobre la nuestra? Porque necesitamos compromiso, dedicación, perseverancia en todos los ámbitos de nuestra vida. En el ministerio necesitamos discernir las diferentes etapas del ministerio. Cuándo comenzar, cómo se desarrolla, llega el momento de cuándo delegar o cuándo entregar. Es necesario. En el trabajo, desarrollar un plan de carrera. ¿Cómo va a ser nuestro trabajo? ¿Hasta cuándo vamos a trabajar? Como negocio, el tener una estrategia comercial. No solamente es vender. Porque si tú vendes, pero tienes mala comunicación con los clientes, no los atiendes bien, no vas a vender nada. Las ventas se van a ir al piso. Puedes tener el mejor producto, el mejor servicio, pero si no tienes atención al público, el negocio se te va por el piso. Lo que ya entramos en la edad de oro, en la jubilación, ¿qué voy a hacer? ¿De qué voy a vivir? ¿Cómo me preparé para los últimos años de mi vida? Cuando el nido vacío, cuando el nido se vacía, los hijos ya salen de casa, ya estamos solitos otra vez. ¿Qué proyecto tenemos con nuestro cónyuge? ¿Solamente llegar a viejo? No, ¿qué vamos a hacer juntos? Entonces necesitamos proyectarnos. Proverbios 16:9 nos dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Necesitamos sacar cuenta, necesitamos hacer un plan de acción.
Pero el Señor, cuando pedimos sabiduría, nos va a dar la dirección. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos guía a toda verdad. Pero ¿será que estamos nosotros siendo oidores? ¿O estamos dejando que el Espíritu Santo obre en nosotros? Porque Él es un caballero, Él no nos obliga. En lo espiritual necesitamos el tiempo devocional, porque necesitamos prepararnos. Semana a semana estamos recibiendo palabras. 52 semanas tenemos en el año. Cuando lleguemos a la última semana, ¿qué pues diremos? Estas 52 enseñanzas que tuvimos en el año, ¿qué hemos hecho con ellas? En el día a día, ese tiempo devocional, ¿será que desmenuzamos lo que aprendimos hoy y vamos a tener toda la semana para poder desmenuzar, para poder profundizar cuáles son los principios en los cuales nosotros debemos vivir, en los cuales nosotros debemos caminar? En lo laboral, tiempo para adquirir nuevas habilidades. Ahorita en la tecnología va volando. Yo estudié informática y ya tengo más de 15 años que no ejerzo. Pero cuando estaba en informática, ya el mes de haber dejado la informática ya estaba obsoleto. Imagínate 15 años después. No sé nada. Pero en lo que estás haciendo, te estás adelantando a las nuevas técnicas, te estás preparando a los cambios. Porque a veces nos resistimos a los cambios. A veces nos resistimos a las nuevas formas de hacer las cosas. En lo profesional, tiempo de mejoramiento profesional. El marketing, antes yo hablaba con una discípula en estos días que estudió marketing. Aquel tiempo nada más se estudiaba William Stanton. Todos los libros eran de ese mismo autor, porque él era el erudito de la época. Pero ya 20 años después, el marketing ha cambiado, porque ahora todo está bajo la tecnología, marketing digital, marketing no sé qué cosa, las redes. Ya no se puede usar lo que hace 20 años se hacía. Tenemos que ir mejorando. En la economía, el tiempo para ahorrar. Y para algunos esa palabra como que se salió del diccionario. ¿Por qué? Porque antes la economía que teníamos, no metíamos muchas cosas dentro del presupuesto familiar. Los servicios, la gasolina. Pero ahora que sí está costando, wow, a veces le digo, ¿cuántos emprendedores hay aquí? ¿Cuántos están haciendo emprendimiento? Y algunos hablo con los que están haciendo emprendimiento. Ajá, sacaste tu punto de equilibrio. ¿Cuánto necesitas tú para la semana? Lo que estás haciendo te cubre la semana. A veces no, compro tanto, lo multiplico por tanto, ahí tengo. Eso se hacía antes y era válido. Pero ahorita tú tienes que sentarte a sacar cuál es tu punto de equilibrio y ver si es verdad que lo que estás haciendo te está dando resultados. Porque a veces estamos enfrascados, eso es lo único que sabemos hacer, aunque no nos dé, eso hacemos. Y mientras pasan los días, nos estamos endeudando. Entonces, ¿y dónde está para los imprevistos? Si sucede algo, ¿de dónde vamos a sacar? Ahorita estamos en un Supervivir Plus. De broma se saca algo para la comida. Y escogemos a veces. A veces dicen, pastor, usted tiene sobrepeso. Pero no es tanto por la cantidad que como, sino lo que como. ¿Por qué? Porque a veces es difícil. Ahora es el comer proteína todos los días complejo. Ahora yo prefiero darle la proteína a mi esposa, que está en su condición, que comérmela yo. Pero ¿qué pasa? Los carbohidratos hacen sus efectos. Y los carbohidratos nos sacian. ¿Sí o no? En la familia, tiempo de calidad. Antes de la pandemia, era muy poco el tiempo que pasábamos en familia. 2 horas, 4 horas, porque salíamos de que el sol se levantaba, regresamos cuando el sol se acostaba. Y el tiempo de la familia era poco. Cuando llegó la pandemia, los índices de divorcios aumentaron. ¿Por qué? La gente no estaba acostumbrada a verse la cara tanto tiempo. Ya no lo aguanto. Pastor, ¿qué hago? 10 horas al lado mío, ya no sé qué hacer.
Porque los tiempos cambiaron. Pero ¿dónde está el tiempo de calidad? Yo con mi esposa, yo no me aburro. ¿Ve? Y ay, no me canso tampoco de verle la cara. Porque hay muchas cosas que hacer, que podemos hacer juntos. La limpieza de la casa, la comida. Pero no hay tiempo de calidad. Hablamos con la pareja. Tiempo de calidad no es ver la televisión juntos. Es sentarse frente a la televisión, pero la televisión apagada. El poder conversar. ¿Cuántos conversan realmente con su cónyuge o con sus hijos? ¿Cuántos pasan un tiempo de calidad y piensan no que hay que gastar mucha plata? No. El irse a caminar con su esposa, agarrar la mano a ver el atardecer, no tiene que gastar ni un centavo. Pasa un tiempo de calidad. ¿Cuántos de nosotros como padres nos sentamos con nuestros hijos a ver cuáles son realmente sus necesidades? Pero no solamente las necesidades económicas. Porque a veces decimos, no, que ellos necesitan tener lo mejor. Y nos las pasamos todo el día trabajando. Pero, ¿quién está cuidando de nuestros chamos? ¿Quién lo está enseñando? Porque la responsabilidad de crianza de hace mucho tiempo se la pasamos a la escuela. Y en la iglesia se la pasamos a la iglesia de niños. Algunos padres pretenden que en una hora que están ellos ahí, lo transformemos y le cambiamos lo que en los casi 7 días que están con ustedes. La educación comienza en casa. Pero si los dos están trabajando, dando un mejor mañana, pero si no los enseñan, ¿qué mejor mañana van a tener? Entonces necesitamos el aliento, el consuelo, la enseñanza de parte de la palabra. Porque la palabra de Dios nos hace sabios para salvación. Es una herramienta para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir justicia y nos capacita para toda buena obra. ¿Cuántos creen eso? Pero ¿cuánto lo estamos haciendo realmente? ¿Cuánto estamos dejando que la palabra sea en nosotros una herramienta? Porque ahorita que mi esposa y yo estamos a cargo de los matrimonios, piensa que al llegar a una consejería, la consejería es la panacea. Llegan con los pastores, se resuelven las cosas. No. En el Señor tenemos muchas cosas por hacer, pero también es de parte nuestra. El Señor se encarga. ¿Por qué? Porque de los años 70 del siglo pasado, la propaganda de la iglesia era: ven a Cristo y Cristo te salva. Sí. Ven a Cristo y Cristo te cambia. Sí. Ven a Cristo y Él te sana. Ven a Cristo y se te resuelven los problemas. Ven a Cristo y ya hay prosperidad. ¿Y qué sucedió cuando usted llegó a Cristo y nada de lo que le dijeron se funcionó? ¿Se frustró? ¿Sí o no? ¿O yo fui el único? Uno se frustra porque no está viendo los resultados que estamos queriendo. Y dice: ven a Cristo y se te resuelven los problemas. Y resulta que cuando vienes a Cristo se te aumentan los problemas. ¿Por qué? Porque ahora el alinearse a la palabra es problema para nosotros. El dejar en la vieja naturaleza, el dejar los viejos hábitos, es un problema para nosotros. Y uno dice: oye, cuando no era cristiano como que no tenía tantos problemas. Ahora sí tengo de más. Porque el ser luz en medio de la oscuridad es un tremendo problema. Porque tenemos que ser, no como el montón, tenemos que ser puntas de lanza. Tenemos que ser esa luz en medio de la oscuridad. ¿Haciendo qué? Lo correcto, no lo conveniente. Denle un fuerte aplauso al Señor. Ahora, la palabra también es una advertencia. Quitando la pandemia, que fueron ya 2 años. Antes de la pandemia, ¿quién tiene más de 3 años en la iglesia? Es decir, ya que tiene más de 5 años, contando la pandemia. Ve lo que dice el autor de Hebreos, capítulo 5, del 11 en adelante. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez,
para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas en la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Los que tienen más de 5 años acá en la iglesia, levanten la mano. Ahora, los que están sirviendo, dejen la mano levantada solamente, los demás la bajan. Los que son líderes de ministerio, solamente dejen la mano. Son pocos. Pero nos dice la palabra, es un desafío, decía el pastor Juan Manuel, que estamos en un continuo desafío. Y el cómo enfrentar a esos desafíos no es darle un tip, qué es lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es prepararse. Porque para poder estar en un de ministerio, de líder de ministerio, necesitamos haber empezado como un ministerio, dentro del ministerio. Y para poder estar dentro del ministerio, debemos haber pasado formación. Y a esta información debemos haber pasado también por un grupo de conexión. Es decir, pasado un tiempo preparándonos. Pero ya dice la palabra que ya a estas alturas usted ya debe ser maestro. Usted ya debe estar enseñando. Porque los discípulos del Señor tuvieron 3 años y tanto con Él. Y fueron sacados del nido. El Señor dijo, vaya de 2 en 2. Tenemos una gran comisión. Ir a las naciones y hacer discípulos. No nos está diciendo ir a las naciones y alcáncelos. No. No es solamente llevar la palabra a través del evangelismo. Es discipularlo. Es crear discípulos para que ellos puedan permanecer. Y esa es responsabilidad nuestra. Es responsabilidad de la iglesia. Es responsabilidad tuya y mía. ¿Y cómo vamos a afrontar esos desafíos? Por medio de la fe. Salvación, certeza, convicción, nuestro andar diario. Porque a veces dice el oír viene por el oír la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa si no atendemos a la palabra? Proverbios 28:9 nos dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. ¡Wow! Si hacemos caso omiso a lo que el Señor nos está hablando a través de su principio, nuestra oración no va a prosperar. No nos va a escuchar. Porque 1 Juan 5 nos dice que si oramos conforme a la voluntad del Padre, Él escucha. Pero si nosotros no atendemos, nuestra oración va a ser abominable. Debe haber en nosotros arrepentimiento, ese nuevo nacimiento, cambio de dirección, testimonio. Desead como niños la leche espiritual no adulterada. Pero no podemos pasar 10 años tomando leche. Tenemos que ir creciendo, como dice Pedro, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo va a ser eso? A través de nuestro tiempo devocional. A través de ese tiempo con el Señor, de prepararnos para poder ser ese faro de luz en las naciones. Ejercitando los sentidos. Y como dice Pablo en Filipenses 3, del 13 al 14, hermano, yo mismo no pretendo verlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante. Prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento en Dios que es Cristo Jesús. Ya no importa el pasado, porque el pasado ya el Señor lo borró. Ya fuiste perdonado. Ahora enfócate en lo que tú tienes que hacer en Él, porque ya recibiste salvación, para que puedas ser un ente multiplicador de la gracia de Dios donde quiera que tú vayas, para poder ejercer esa luz en medio de la oscuridad. Póngase en pie, hermano. Y termino con Filipenses 2, del 12 al 15. Como dijeron los niños al principio, ve lo que dice Pablo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino muchas ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce
así el querer como el hacer por su buena voluntad. Atención, no es que usted va a cuidar de su salvación, porque si usted recibió al Señor en su corazón, usted ya es salvo. Pero tiene que ocuparse de su salvación. ¿Y qué es ocuparse de su salvación? Sea realmente esa luz en la oscuridad. Porque dice en los siguientes versículos: haced todo sin murmuración y contienda, para que seáis irreprensible y sencillo, hijo de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, por medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¡Wow! ¡Qué bendición esta palabra! Pero que en esta mañana usted pueda salir convencido de que usted es luz en medio de la oscuridad. Que usted pueda salir convencido de que ya no eres usted, sino el Señor que mora en usted, porque usted es un hijo de Dios. Si usted ha venido por primera vez y lo que ven por nuestras redes sociales, no ha recibido al Señor en su corazón, tome la decisión hoy de que usted pueda decir: Señor, yo te quiero recibir. Quiero que seas tú el rey de mi corazón. Yo quiero pertenecer a tu familia. Y con esa decisión ocurre algo maravilloso. Usted pasa a ser parte de la familia de Dios. Usted es un hijo de Dios. Pero ahora tiene la responsabilidad de ser ese luminar, de reflejar esa luz que el Señor ha depositado en ese momento en que usted recibe al Señor. Tiene la responsabilidad de ser un luminar, porque su cultura es la celestial. Así que incline su rostro, ponga la mano en su corazón y pida al Señor que usted pueda tener hoy la determinación de decir: yo soy un hijo de luz. A partir de hoy, yo me comprometo a caminar conforme a los principios de tu palabra, Padre amado. Hoy me comprometo a no ser uno más del montón, a ser realmente cabeza y no cola, a ser realmente esa luz en medio de la oscuridad, para que a través de lo que yo diga, a través de lo que yo haga, otros puedan venir al conocimiento de la verdad que ha escrito Jesús. Gracias a ti te damos, Padre, porque tú comenzaste una buena obra en cada uno de nosotros, momentos que en ti creímos. Y día a día, durante todo el día, hasta el final de nuestros días, vas a estar perfeccionando para llegar a la estatura del varón perfecto que ha escrito Jesús. Gracias a ti te damos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.